que tú seas el que se eh, eh, manifieste de una manera poderosa y permíteme ser simplemente un instrumento en tus manos y tú hables al corazón de cada uno de nosotros, pero también nos motives a cumplir con la tarea de no ser insensibles ante la sociedad, sino por el contrario, poder llevar el mensaje de esperanza, de salvación, de perdón a cada rincón de la sociedad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Con algo de frío, pastor, ¿usted cómo sigue? Ya mejor, gracias a Dios, ya estoy bien, gracias a Dios. Entonces, y sí, hoy ha hecho mucho frío, pero bueno, en la calle no tanto, aquí en Calacuaya sí. Pero me da gusto saludarlos. Bueno, veo que por el momento se han conectado 45 personas. No sé si van a regresar los 70 de la semana pasada, después de que dijimos que cada mes tenemos que organizar una reunión para dedicarle a dos personas cada quien. A lo mejor eso desmotiva a algunos, pero creo que el objetivo no es solamente acumular conocimientos, sino que verdaderamente podamos nosotros ser instrumentos de cambio de parte de Dios en medio de la sociedad en la cual nos movemos. Entonces, vamos a iniciar les voy a compartir la pantalla y hoy vamos a tener el tema de características de la sociedad. Características de la sociedad es el tema que hoy nos toca y de hecho vamos a tener un pequeño ejercicio casi al principio, porque obviamente en un curso en el que tenemos que mirar cómo Dios ama al mundo y la sociedad en la que nos tocó vivir. Digamos que el mundo es el mismo, los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos pecados, las mismas características de cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años o cuando el Señor creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén y los primeros seres humanos que vemos ahí en el libro de Génesis somos iguales. Si ustedes se dan cuenta, y sobre todo ahorita que iniciamos con el plan de lectura anual, independientemente qué plan haya elegido cada quien, pasar por Génesis nos hace reflexionar que el ser humano a lo largo de la historia ha sido pecador, ha sido creativo, ha inventado cosas, ha tenido aciertos, ha tenido errores, ha tenido cosas buenas, ha tenido cosas malas, pero los seres humanos, en lo general, con envidia, con malos sentimientos, con un sentir de competencia contra los demás, el no llevarse bien, el no perdonar, la infidelidad, es decir, todo lo que vemos en Génesis, por eso es el libro de Génesis, los orígenes no solamente de la creación, sino los orígenes mismos de cómo el ser humano nos ubicamos en la sociedad. Quizás ha cambiado los estilos de vida, sí, porque antes la gente vivía en tiendas de campaña, hoy vivimos en casas, en el caso de México, ¿verdad? De tabiques y de concreto, en el caso de Estados Unidos, de madera, pero pues cada sociedad tiene sus estilos, sus formas, sus costumbres en cuestión de comida y demás, pero en general el ser humano, como somos, bueno, tenemos esos pecados. Entonces, es importante entender cuáles son las características de la sociedad y justamente por eso tiene el nombre en plural, porque no podríamos hablar de una sola característica, no podríamos etiquetar a la sociedad actual de una sola manera, pero vamos a ver que el propio Señor Jesucristo la define y digamos que la forma en que el Señor la ve y la entiende nos va a permitir a nosotros también entenderla y vamos a poder eh, conocer un poco más. Así que eh, en Mateo capítulo 9 versículo 36 vamos a tener nuestro texto base, donde dice que, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora, vamos a tomar en cuenta que el Señor
nos compara a los seres humanos con ovejas. Y no solamente a los creyentes, no solamente a los creyentes, no solamente a los cristianos. Para nosotros es sencillo ubicarnos como ovejas y decir, sí, el Señor es mi pastor, la iglesia somos el rebaño, la grey, o como le queramos llamar, de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, esas multitudes que Jesús estaba viendo en Mateo 9:36 no eran su iglesia, no eran parte de su pueblo, no eran necesariamente creyentes en Dios. Sin embargo, dice que el Señor tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y si lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, profetas como Ezequiel, por ejemplo, hicieron énfasis en ello. Y muchas veces el Señor nos da lecciones a través de las ovejas. Algo nos quiere enseñar con ello. Así que tenemos que mirar que los seres humanos, en lo general, tenemos tendencias a vivir de determinadas maneras y esas tendencias pueden marcar la diferencia y es necesario entenderlas porque quizás la forma en que les vamos a predicar el evangelio, la forma en que vamos a llegar a ellos va a cambiar de acuerdo a las características que tiene. Entonces, yo quisiera ahorita que pudiéramos hacer un ejercicio y este ejercicio, si pueden, tomen ahorita captura de pantalla, ahorita que tenemos esta imagen, porque voy a quitarla en un minuto. Así que tomen todos captura de pantalla y nos vamos a ir a sesiones de grupos. Fíjense bien, vamos a tratar de hacer un análisis entre todos en cada grupo. ¿Qué diferencias tienen Lucas 15:4 contra Mateo 2:18-12? Aparentemente es la misma parábola, y dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Pero Mateo 18:12 dice, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Entonces, yo quiero que ustedes analicen, les voy a dar 10 minutos para ello, 10 minutos para que ustedes analicen qué diferencia tiene Lucas contra Mateo, porque ustedes van a observar las palabras, los conceptos, las definiciones y van a tratar de trabajar. Después en la clase vamos a ver y vamos a tratar de complementarlo entre todos. Pero eh, ahorita es justamente lo que vamos a hacer. Entonces dejo de compartir. Hasta el momento se han inscrito o se han anotado en el curso 54 personas. No sé si hay alguna pregunta antes de mandarle a los grupos. No, ¿Todo pastor. está bien? Es sencillo, ¿va? Lo que tenemos que hacer, simplemente ver las diferencias de los dos versículos. Si tienen ahí acceso a un diccionario y tratar de ver y trataremos de analizar eso. Y después de 10 minutos regresaremos. Así es que si ahorita son las 7:20, a las 7:30, vamos a volver y vamos a organizarnos por grupos. Entonces, voy a poner 6 grupos de 9 personas cada uno. Entonces, Sí, 6 de 9. Espero que todos estén bien. Nos vemos en 10 minutos. 18, 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado?
Ya terminó el tiempo. Nos faltó tiempo. Pero nos sacó. Sí, ya estamos en la sala principal. Sí, ya había empezado. Sí, pasaron los 10 minutos ya. Bueno, les faltó tiempo, pero yo les dije hasta las 7:30 y les di hasta las 7:36, así les di un bono de 6 minutos extras. Wow. Pastor, gracias. Gracias. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, aunque nos faltó concretar un poquito, pero creo que sí vimos un par de diferencias. Ok, perfecto. Muy bien. Ujú. Básicamente, ¿qué diferencias encontraron? ¿Quién quiere decir? ¿Lo va a ver usted por equipo, por salas o No, al a ver, frente de Dios? ¿quién quiere hablar? Y ya de eso dependerá si lo ven todos o con una o dos personas que hablen. Si todos los demás coinciden en que es igual, pues no tiene caso redundar. El hermano Sergio tiene levantado su mano, pastor. Lucy la levantó Ok. primero. Lucy también. Ajá, Lucy la levantó. A ver, Lucy y Sergio. A ver, buenas noches. Nosotros identificamos primero en ambos discursos palabras diferentes, ¿no? Cuando se habla acerca de las ovejas descarriadas y las que están perdidas. Obviamente nos fuimos a identificar la definición de que es descarriado, que es apartado del camino y alguien pues que se desvió de donde ya estaba caminando. Entonces, también identificamos que pone a unas ovejas que están en el monte y otras que están en el desierto. Y a partir de eso también seguimos leyendo que pues qué decía el capítulo antes y después de Lucas y Mateo. Entonces se identifica que, por ejemplo, cuando está hablando de las ovejas, pues que están descarriadas, pues se está refiriendo justamente a los fariseos, a aquellas personas pues que estaban criticando y juzgando a Jesús. Y en ese momento, pues, es una amonestación que está haciendo y una exhortación a regresar al camino, y es a qué tipo de sociedad se está dirigiendo Jesús, que por el contrario, cuando está identificando a unas ovejas que están perdidas, es una enseñanza que hace hacia los discípulos, mostrándoles qué está pasando con las ovejas. Entonces ahí, pues nosotros también abundamos en que como sociedad pueden haber diferentes problemas en algún lugar y nosotros tendremos que orar y pedir dirección al Espíritu Santo para saber si tenemos que amonestar, si tenemos que exhortar o si tenemos que, como con esos lazos de amor, jalar otra vez a las ovejas, porque puede que haya alguien que esté resentido y por esa situación se fue de la iglesia. Entonces, igual es ahí, pues, estar atentos a lo que podemos observar y escuchar de la persona a quien tenemos que hablar. Ok, Lucy. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con Sergio. A ver, espérame tantito, Gil. Es que estoy buscando a Jorge. A ver si puedes abrir ándale. Mande. Puedes empezar y yo ahorita te complemento. Perfecto. Bueno, nosotros tocamos la cuestión de la diferencia de perder y descarriado. En la forma de perder estábamos hablando nosotros que era la persona en sí que perece, aquella que aparte de que se pierde, perece, muere totalmente, basándonos en Juan 3:16. Y también vimos el descarriado. Una manera metafórica se refiere a las personas que se extravían en caminos de pecado y error. ¿Qué estamos diciendo? Que las personas también, cuando se pierden, como lo dice Isaías 43, Mateo, Marcos y Lucas, y regresan, es cuando
ellos vuelven al camino, pero al decir la palabra metafórica, las personas se extravían en camino y pecado. Adelante. Ok. Nosotros vimos como que dos caminos en cada libro de manera diferente, ¿no? Como dice el hermano, unos se pierden, que prácticamente pueden ser personas que previamente aceptaron a Cristo, caminaron durante varios años y de repente se pierden completamente. A pesar de tener conocimiento de la palabra, se pierden. Entonces, ¿cuál es la misión? Que hay que irlos a buscar hasta encontrarlos y volverlos a regresar, ¿no? Y en Mateo, como dice el hermano, la característica que habla acerca de que está descarriada la persona, que hay una separación completamente de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que esté a lo mejor empezándose a contaminar con actividades en su trabajo o en la escuela, no lo sé, ¿no? En actividades, por ejemplo, de irse a los antros o de ir a ver películas que no le edifican, etcétera, etcétera. Y particularmente en Mateo dice, y va a buscar la descarriada, ¿no? Entonces, aparentemente hablan de lo mismo, pero también recordemos que es la percepción de quien escribió los libros y en qué parte de la multitud estaba cuando el Señor hablaba particularmente de estas citas. O sea, aparentemente son similares, pero también hablamos al final de que el autor habla del desierto y en Mateo hablan de los montes. Estamos hablando de dos escenarios completamente diferentes y que tienen sus riesgos y tienen sus peligros en ambos sitios. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Es muy interesante la percepción que le dieron. Gracias. Margarita Mastache, adelante, hermana Sí, Margarita. mi hermano, nosotros nos fuimos a la cita bíblica que sigue, donde dice que va tras la que se perdió hasta encontrarla y la encuentra y la pone en sus hombros gozoso. Muchas veces cuando las ovejas se pierden en el desierto, pues lo más lógico es que su vida corre peligro. Por eso es que el pastor cuando le encuentra y le hace volver nuevamente al rebaño, se alegra. Se alegra. Y en la otra cita bíblica, pues también podemos ver que se extravía porque muchas veces ya tiene el conocimiento de la palabra, pero le llama el mundo todavía. Le llama el mundo todavía y entonces, pues los afanes, los problemas, las malas amistades le hacen salir del camino, pero en ese caso, él tiene que tener el conocimiento, esa oveja tiene que tener el deseo de volver a los caminos del Señor. Es lo que prácticamente comentamos en el grupo pastor. Gracias. Al contrario, gracias. Elías. Bueno, desde el principio que preguntaste y nos reunimos, hablé que la clave, la gran diferencia está entre que es diferente descarriar que perder. Y quedamos que descarriar implica implica que ya hay un camino marcado, que voy caminando sobre él y de repente me salgo. Y perder es simplemente que no hay ningún camino marcado y voy caminando a ciegas. Y bueno, hablando de la diferencia entre el desierto y el monte, en el monte hay referencias. En el desierto todo es una duna enorme de arena. No hay ninguna referencia para poder orientarse. Ok, muy interesante también, muchas gracias. Bueno,
No sé si alguien más quiere, pero vamos entonces ahí está Saraí. Adelante, Saraí. Hola, buenas noches. Bueno, yo no me di cuenta de que nos había puesto en salas, no sabía que eso se podía hacer, me disculpa entre ellas hasta el último, pero lo que yo les pude comentar en la sala, ya lo último, no sé si estoy bien, pero les comentaba que yo veía la diferencia entre el desierto y una montaña, en que el desierto, pues normalmente lo vemos en la Biblia como pruebas o una situación complicada. Y en la montaña se ve, bueno, que van a la presencia de Dios. Entonces siento que también esa es una diferencia que se puede ver, pero no lo pude bajar bien y no sé si estoy en lo correcto. Bueno, es una idea cercana. Muchas gracias, Saraí. Ahorita lo vamos a aclarar. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, tenemos la participación de todos. Vamos a regresar a la presentación. Les voy a compartir la pantalla para que volvamos a donde estábamos. Ok, ustedes vieron las diferencias entonces entre Lucas y Mateo. Y vamos a ver cuáles son las tendencias que tiene que ver con la forma de vivir, hacia dónde marcha la gente. Como ustedes lo ven en esta fotografía, todo el mundo lleva una dirección, todo el mundo va caminando en un mismo sentido. Si bien aquí lo vemos en una estación del tren, del metro, bueno, pero en la sociedad así es. Al final de cuentas, parecería que toda la gente lleva el mismo rumbo. Y a prueba de ello es lo que vemos, ¿verdad? Entonces de repente se ponen de moda ciertos tipos de gobiernos en todos los países y nos marca una tendencia a la ONU donde tenemos que decir y reconocer que las personas no son ni hombre ni mujer, sino como cada quien se autopercibe. Y a lo mejor hace unos años dábamos esto como una locura. Hubiéramos pensado, bueno, alguien que es hombre y que se autopercibe mujer, incluso la sociedad psiquiátrica de diferentes países, las sociedades médicas, etcétera, decían, bueno, pues hay un desajuste psiquiátrico, hormonal, de percepción, etcétera, y se pensaba que una persona estaba enferma. Más o menos como alguien una jovencita, imagínense que de 20 años que pesa 30 kilos y que ella se autopercibe como una mujer obesa de 120 kilos y todo lo que come lo vomita. Decimos, no, pues esta chica tiene un problema de bulimia muy grave y toda la sociedad, médicos, maestros, padres de familia, gobierno, todo el mundo coincidimos que está mal. Pero en el tema de la sexualidad, ahora resulta que si tú no reconoces a quien se dice mujer y no le dices, no le hablas por ella y no te diriges en términos femeninos, pues resulta que el que está mal eres tú. Y los medios de comunicación, todo mundo tiene que ajustarse. Esas son las tendencias. De hecho, en estos días leí una nota de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, en donde él decía que ahora que Donald Trump ingrese a la presidencia de Estados Unidos, él va a retirar algo que el gobierno anterior le obligó, que poner toallas sanitarias femeninas y tampones en los baños de hombres en las empresas de Facebook. ¿Por qué? Porque es una tendencia y no hacerlo, pues se veía como algo malo, políticamente incorrecto, socialmente incorrecto, te ven mal, eres el malo, etcétera. Entonces, a veces la sociedad tiene tendencias para pensar de cierta manera, vivir de cierta manera. Y a veces, pues, se nota, porque al final de cuentas en todos los países o en la mayor parte de los países se empieza a votar con una tendencia a pensar que eso es lo correcto. Eh, Cuando un servidor y Clarita nos conocimos escribiendo los manuales del profesor del curso básico, el primer manual que existió del curso básico, pues ni siquiera habíamos anotado dentro de los temarios el tema de la sexualidad porque era universal que el matrimonio es entre hombre y mujer, que solamente había hombre y mujer. Entonces, siendo un concepto natural universal, pues no se tenía que anotar como parte de una doctrina bíblica. Cuando de repente dicen, no, no, pues resulta que ya no es así, ahora resulta que cada quien puede sentirse lo que quiera y que te puedes casar
cada quien se puede casar con una persona del mismo sexo, incluyendo animales o lo que sea. Bueno, entonces hay que aclarar en la doctrina bíblica que solamente existen varón y mujer, que no hay más y que el matrimonio solamente es entre hombre y mujer nacidos así, de manera natural. Pero repito, son tendencias que las sociedades empiezan a tener, a vivir de cierta manera. Entonces, por ejemplo, Mateo 15:19, y el Señor Jesucristo aquí lo señala, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y fíjense cómo él no da por hecho que los seres humanos somos buenos. A veces, si tú le preguntas a una persona, ¿tú cómo eres? Va a decir, soy bueno. Y si tú le preguntas a una mujer que su marido la golpea, pues es bueno, pero me pega. Y si es adúltero, pues es bueno, pero tiene un defecto que le gustan mucho las mujeres. Y si es un irresponsable, pues es bueno, pero lástima, pues es que tiene muchos hijos y no le alcanza. Entonces, a veces tenemos la tendencia de decir que todo mundo es bueno, aunque en realidad sea la persona más perversa, mala y todos los malos calificativos que le queramos dar. Pero eso sí podemos Sí. decir, ay, pero es que eres muy fanto de misericordia. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo, quien vino a pagar por nuestros pecados, y Él dice que del corazón salen los malos pensamientos, no dice que salen buenos, dice los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los hurtos, salen los falsos testimonios y salen las blasfemias. Entonces, si no nos gustaba que Jeremías dice que el corazón del ser humano es perverso, ay, pues que es muy duro, pero bueno, es el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Que esa es la tendencia del ser humano. ¿Por qué él tuvo que venir a morir por nosotros? Pues porque todo eso somos nosotros. Y alguien puede decir, hermano, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he adulterado. Bueno, pero a lo mejor hemos caído en el terreno de los malos pensamientos, a lo mejor hemos caído en el terreno de las blasfemias, a lo mejor hemos caído en el terreno de los falsos testimonios o de cualquier otra cosa. Lo importante es que Jesús ahí lo está planteando. Y eso hay que tomarlo en cuenta como parte de la sociedad. Es parte de la problemática que vive la sociedad. Y es obviamente las raíces del corazón lo que influye en la manera de vivir. Entonces, por ejemplo, Ezequiel 34:16 dice, y es parecido a lo que dice el Evangelio o Jesús en el Evangelio, en las dos citas que comparamos, Ezequiel 34:16, yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, fíjense aquí utiliza los dos términos, vendaré la perna y quebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Así que tenemos de principio que desde el tiempo del profeta Ezequiel, el Señor nos está diciendo que las raíces del corazón influyen en la forma de vivir. Y si Jesús dice, del corazón sale todo eso, bueno, aquí señala ese tipo de las ovejas, y por eso les digo, el Señor nos ve a los seres humanos como ovejas. Claro, aquí podemos aplicar que en algunos contextos entendemos que se refiere al pueblo de Dios, puede ser la iglesia, puede ser el pueblo de Israel, pero en general así ve el Señor al mundo. Ahora, es muy importante porque ustedes también hicieron anotaciones en las palabras perderse. Por ejemplo, mencionaron que es diferente perderse a estar descarriado. Y bueno, aquí también, y creo que Sarai al final mencionaba las diferencias que puede haber en el terreno espiritual entre perderse y descarriado. Y creo que eso es muy importante. Hay que hacerlo notar. Lo leímos en Lucas 15:4. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y asocia el estar perdido con el desierto. En el desierto, efectivamente, como decía Elías, no hay un trazo, no hay un camino, todo se ve igual, no hay para dónde dirigirse. Si no eres muy orientado respecto del sol, va a llegar un momento en que no sabes para dónde vas.
Y si el sol está encima de ti al mediodía, evidentemente que estás completamente perdido. ¿Por qué? Porque no sabes si estás caminando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Y el desierto, la simple palabra es donde no hay nada, donde no hay nada. Y el desierto en la Biblia también representa eso, la gente que no tiene nada. Y entonces nos habla de la pobreza. ¿Qué pasa cuando una persona está en pobreza material y espiritual por falta de recursos? Y Jesús dice que él viene, o que bienaventurados son los pobres en espíritu, pero aquí al hablar de pobreza es una persona que no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera a Dios, no tiene fe, no tiene conocimiento de la palabra, no tiene ningún tipo de recurso. Ahora, voy a poner ejemplos que a lo mejor son muy claros, aunque sean lejanos o dramáticos a nosotros, pero después los vamos a ir acercando. Ustedes han visto, por ejemplo, que el país de India es uno de los países más pobres del mundo, pero es un país en donde la gente tiene una fe tan difusa porque creen en todo. Ellos pueden creer en que la rata es un dios, que una vaca es un dios, que una persona buena cuando se muere puede resucitar o puede reencarnar, mejor dicho, como un águila, pero que si fue una persona malvada puede reencarnar en forma de hormiga. Entonces, pero noten que esa pobreza de conceptos que a lo mejor a nosotros nos dan risa y uno dice, pero ¿cómo la gente puede creer esas tonteras? Bueno, la gente que cree en esas tonteras vive en una pobreza absoluta. ¿Y qué podríamos decir que de la gente de África o cerca de nosotros en el mismo continente, aunque del lado del Mar Caribe? Pues tenemos una isla que está dividida en dos, la República Dominicana, donde hay una alta presencia de cristianos, y es una isla, aunque pequeña, pero próspera. Y tenemos en la otra mitad de la isla Haití, un lugar donde se le da culto a la brujería, a los chamanes y a todo tipo de rituales de ascendencia africana, y que desgraciadamente Haití no solamente es uno de las islas o países más pobres del continente, sino del mundo entero, en donde les viene desgracia sobre desgracia. Y uno dice, pobre gente, porque encima que no tiene nada, de repente se levantan revolucionarios, rebeldes, que matan a todos, gente que destruye todo, les vienen tragedias naturales, eh, etcétera, etcétera. Es decir, es una pobreza absoluta que comienza por lo espiritual, pero se refleja en lo material, en las relaciones. Gente que no tiene respeto entre las relaciones de padres e hijos, sino que puede casarse quien sea, con quien sea, donde no hay límites. Ese nivel de pobreza que denigra a las personas. Ahora, en México, pues podemos encontrarnos gente absolutamente también en pobreza material. Por ejemplo, muchas veces cuando uno hace un trabajo evangelístico y te das cuenta que llevas algún tipo de ayuda, y por eso muchas veces se entrega ropa. Ok, ¿quién llega por la ropa que se regala? Pues la gente que está en condiciones económicamente mal, y que por lo tanto, si tú dices, tengo ropa, bueno, esa gente dirá, yo necesito ropa. Bueno, vamos a regalar una despensa, y no es porque haya pasado por una crisis de que me quedé sin empleo y en lo que encuentro empleo necesito un apoyo. No, es gente que vive en pobreza absoluta todo el tiempo. Y a lo mejor uno se enoja y dice, pero es que esta persona todos los meses viene. Pues sí, pero si tú lo visitas en su casa, te das cuenta que esa gente no tiene nada, absolutamente nada. Y te sorprende a lo mejor cuando tú entras
a su casa, a su vivienda, a su baño, cómo vive, en qué condiciones. La pobreza se refleja también en su estado de ánimo, porque no solamente no tiene recursos, lo que tiene está sucio, en mal estado, está roto, no sirve. Esa gente es la que se llega a perder. Se llega a perder muchas veces porque incluso puede llegar a, eh, a los extremos de volverse pordioseros, los famosos homeless, los que no tienen casa, los que no tienen nada. Y hay gente que por la misma pobreza va perdiendo relaciones y de repente ya no tiene un lugar, no solamente donde vivir, no tiene un matrimonio, porque la pobreza le llevó a romper su relación conyugal, le llevó a romper relación con sus hijos, le llevó a romper relaciones en muchos sentidos. Si ustedes visitan un asilo de ancianos, por ejemplo, pues a veces vamos y los ancianitos nos dan ternura, nos dan tristeza, nos platican sus historias y decimos, pero qué gente tan malvada los pudo haber venido a abandonar en este asilo. Y son asilos a veces que son deplorables, que ni siquiera les dan un trato digno de seres humanos. Pero cuando uno empieza a platicar con esa gente y a descubrir su historia de vida, cómo fueron de jóvenes, cómo fueron con sus familias, cómo fueron en sus matrimonios, cómo fueron con sus hijos, uno se da cuenta que la pobreza no solamente fue material, la pobreza fue en los valores, la pobreza fue en su vida espiritual, la pobreza fue en todo. Evidentemente que cuando llega la vejez y se pierden fuerzas y se pierden ánimos y se pierde la capacidad de integrarse, pues terminan abandonados y su pobreza se agudiza. Hay gente que se acostumbra a ser pobre. Miren, no sé, tener eh, unos 8 años, 7 años, no me acuerdo. Creo que era el último año de gobierno de Miguel Ángel Mancera, eh, como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y no sé por qué una persona que era líder en la Ciudad de México me invitó a que fuera a orar en una entrega de departamentos en la zona del norte, ahí por donde, en los cerros de las Antenas, hay una sección donde las casas están pintadas de muchos colores. Y va a haber una entrega de departamentos a damnificados de administraciones anteriores de desastres naturales. Y me dijo, nada más que no se ha entregado, me dijo esa persona, yo detuve la entrega hasta que se vaya a orar por ellos. Y me invitó, fui, los acompañé. Hubo una ceremonia, se entregó de parte del jefe de gobierno, etcétera, etcétera. Y esta persona dio un mensaje y me pidió que yo diera una charla muy breve y que orara. A mí me sorprendió que había gente, pues relativamente muy joven, niños, adolescentes, de los que estaban recibiendo los departamentos. Y me sorprendió que algunas de esas personas eran damnificados, o así se presentaban, del sismo de 1985. Es decir, imaginen que eso fue por ahí del año 2017 más o menos, pues, habrían pasado 95, 2005, 2015, 32 años. Muchos de ellos no habían nacido cuando sucedió el sismo del 85. Es más, sus padres no se habían casado. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de 32 años, una pareja de jóvenes de 25, 24 años hayan vivido desde que nacieron eh, en una calle, que hayan vivido en medio de una avenida, en una tienda de campaña, y que su mentalidad es: yo fui damnificado del 85 cuando sus padres ni siquiera se habían casado, cuando sucedió ese sismo, se casaron, los tuvieron a ellos, crecieron, llegaron, se casaron, tuvieron a sus hijos, y a los 30 y tantos años todavía se están presentando así.
Y se los pongo como un ejemplo para que ustedes vean cómo la mentalidad de pobreza puede llegar a ese nivel tan extremo. Es decir, esa es la pobreza, la gente que está perdida, que no tiene un camino, no sabe para dónde irse, no sabe qué dirección tomar, sin fruto en la vida, vive en sequedales, en aridez, sin infertilidad, se siente rechazado, la pobreza lo tiene enfermo, la pobreza lo tiene en la cárcel, la gente vive en sequedad, en escasez, con carencia, sin porvenir, sin futuro, sin motivación, sin nada. Es un desierto personal, es un desierto familiar, es un desierto material, es un desierto en todos los sentidos. Y así vive una buena parte de la sociedad. ¿Por qué mucha gente se conforma a vivir o medio vivir con la ayuda que puede recibir por una despensa que le da una iglesia, un grupo de ayuda social o el gobierno? Y esa es toda su motivación de tener algo, porque la gente está acostumbrada a vivir en pobreza. Ahora fíjense lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 8. Corrígete, Jerusalén. De lo contrario, me apartaré de ti y te convertiré en desierto, en tierra deshabitada. Esta es una de las eh, formas en que nos presenta el Señor lo que es un desierto. Y el estar perdido lo asocia con el desierto, donde no hay nada, donde no se tiene absolutamente nada. Y a lo mejor ustedes conocen gente que vive así, en esas condiciones. Y esa gente está perdida, no tiene rumbo en su vida. Bueno, pero lo importante es que Jesús dice, hay que irla a buscar. Ahora, pensemos en cuánta gente hoy en día, en Atizapán, en la Gustavo Amadero, en Azcapotzalco, en Cuautitlán, en Mérida, en donde quiera que vivamos, hay gente que está perdida, gente que pues tenemos que ir y buscar y tenemos que ver la manera de traerla al redil, de traerla con Cristo, de mostrarle el camino, de mostrarle que hay una manera diferente de vivir, que hay una manera distinta. Mucho de lo que se enseña aquí en los cursos de oficios que dirige nuestra hermana Lilia, bueno, justamente tiene el objetivo. Sé que hay gente que toma cursos por hobby, por aprender, porque le gusta, pero también hay mucha gente que llega tomando cursos porque, ok, aceptó a Cristo en su corazón, pero esa persona tal vez nunca tuvo oportunidad de estudiar nada, no sabe hacer nada. Literalmente dice, ok, soy cristiano, pero ¿de qué voy a vivir? Y cuando la iglesia le da la oportunidad de conocer algo, de aprender algo, y al paso del tiempo esa persona empieza a, a darse cuenta que su vida es útil, que tiene una motivación, que tiene un propósito, y que poco a poco empieza a cambiar, bueno, esa persona viene al redil primeramente en lo espiritual, porque pudo conocer a Jesús, pero después puede empezar a cambiar su forma de vivir, su expectativa, su forma de hacer las cosas. Va terminando con la mentalidad de pobre. El que dice, pobre de mí, nací pobre, estoy destinado a ser pobre, yo toda la vida voy a ser pobre, me voy a morir pobre. Y incluso algunos están resentidos con Dios, ¿por qué me hiciste pobre? En lugar de buscar y cómo salgo adelante. Si se dan cuenta, muchas veces esa pobreza, esa miseria, ese desierto, como dice Jeremías 6:8, es producto de estar lejos de Dios, es producto de que estamos apartados de Dios, es producto de que a lo mejor hemos vivido en nuestro propio pecado y si a eso le agregamos el pecado heredado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pues a lo mejor traemos un cúmulo de cosas que nos mantienen pobres en el desierto, sin rumbo, sin destino, sin motivación, sin absolutamente nada. Entonces, esa es una característica de las ovejas que están perdidas o las personas que están perdidas y que nosotros tenemos que ir a buscar. Pero entonces tenemos la otra parte, el descarriarse. Solamente que aquí también lo notaron ustedes y eso estuvo muy bien.
¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Bueno, podemos decir que los montes representan el exceso de recursos y la gente, cuando tiene exceso de recursos, muchas veces ese exceso hace gastar en lo que no sacie. Es decir, mucha gente se descarría cuando tiene abundancia. Alguien de ustedes dijo, bueno, cuando está cerca de Dios, sí, pero aquí podemos ver eh, la gente que tiene todo. Ahora, también nuestros municipios, en nuestras ciudades, hay colonias, hay zonas donde la gente lo tiene todo. Lo tiene todo económicamente, materialmente. Sea una persona que vive en una colonia de lujo, en una colonia premium, una colonia donde las casas no se cotizan en pesos, sino en dólares y millones de dólares, y donde la gente tiene autos de alta gama, y donde la gente manda a sus hijos a determinado tipo de escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si yo voy con una campaña donde llevo ropa, pues evidentemente que nadie me va a voltear a ver, nadie me va a hacer caso. Si llego con una despensa, a nadie le va a importar. Si llego con un curso de oficio, me van a mandar a volar. Pero esa gente, el exceso de recursos, la hace vivir descarriada. Es decir, eh, tiene aparentemente todo, pero no tiene fruto en su vida. Podemos decir, es como un árbol que tiene mucha paja, pero no tiene frutos. Gente que está descarriada es que ha perdido el rumbo, está equivocada, eh, solamente está buscando y todo lo materializa. Cree que la bendición de Dios equivale a tener mucho dinero. Se siente solamente importante o se siente que vale algo por los bienes que acumula, por los bienes que tiene. Aunque tiene abundancia de recursos materiales, vive en escasez espiritual, emocional, familias rotas. Sí, a lo mejor cada quien en la casa vive como quiere, la familia está destruida, el hombre por un lado, la mujer por el otro. A lo mejor solamente guardan apariencias porque así les conviene o así lo quieren hacer ante sus amistades, pero la abundancia los hace vivir enfermos. Son presos de sus propios bienes, de sus propios recursos. A veces sus propios recursos les roban la paz, los quebrantan. Recuerdo mucho una mujer que un día, ella vivía en una casa muy linda, en una colonia muy, muy, muy de esas premium, y un día me habló y me dijo, fíjate que se acaban de llevar a mi marido detenido, y me pidió que lo metiéramos en cadena de oración, oramos, después la recibí y me dijo, ¿sabes qué? El problema es que me di cuenta que yo viví siempre en una fantasía, no me di cuenta que mi marido andaba en malos pasos y que ese exceso de recursos que teníamos no era bien habido. Y ahora que ha estado todo este asunto de que lo metieron preso, los abogados, los embargos, me di cuenta que no tenemos nada, pero presumíamos tenerlo todo. Y ese tipo de personas pues vive perdida en sus placeres, en sus posesiones, piensa en función de lo material, su escala de valores va en torno a lo material, a lo social, a lo terrenal, a la autosuficiencia. Es la gente que piensa, yo no necesito a Dios porque lo tengo todo. ¿Está descarriado? Al final de cuentas, ustedes lo dijeron. El que está perdido y el que está descarriado terminan igual, ambos terminan en muerte, ambos terminan sin encontrar el rumbo, solo que los términos para definirlos son diferentes, sus contextos son diferentes, pero tanto termina en el infierno el que está perdido como es el que está descarriado. ¿Y cuál es la labor de nosotros como iglesia? Por tanto, rescatar a los perdidos como rescatar a los descarriados. Y entonces es parte de la tarea que nos deja el Señor Jesucristo. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 11, fíjense lo que dice. Esto despertará la ira del rey del sur, que con un gran ejército saldrá a pelear contra el rey del norte y librará. Perdón, no es Deuteronomio, es Daniel, yo me equivoqué aquí.
Daniel 11:11. Cambien ahí la cita, yo se las voy a modificar cuando les mande la presentación. Daniel 11:11. Esto despertará la ira del rey del sur, que con gran ejército saldrá a pelear contra el rey del norte y librará una gran batalla en la que será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. A veces uno puede sentirse todopoderoso, puede sentirse lo máximo porque cree que lo tiene todo, pero en realidad no tiene nada. Cuando una persona confía en sus recursos, en sí mismo, en su capacidad, etcétera, etcétera, ya sea a un lado a Dios, evidentemente esa persona está descarriada. Y muchas veces sí, puede ser que conoció a Jesús, que recibió el mensaje, que pudo tener la oportunidad y simple y sencillamente la desechó. Ahora, dentro de estos grupos hay otro tipo de personas, por ejemplo, la gente que está débil y es una sociedad que se debilita, el estar debilitado por el pecado mismo. Acuérdense, quien debilita a una persona es Satanás, quien debilita a una persona es el pecado. Mientras que el Señor nos fortalece, Satanás nos debilita. Y bueno, vamos a encontrar que muchas veces la oveja está débil. Ahora tenemos un tercer caso. No se los puse a propósito en el ejercicio porque era implicar más versículos. Pero la idea, si se dan cuenta, es la misma. Cuando Jesús respondió, ¿quién de ustedes si tiene una oveja y esta cae en un hoyo, en día de reposo no va y la saca? Pues tenemos a la que está perdida, a la que está descarriada y a la que se cae en un hoyo. Y cuando uno está en un hoyo, uno se siente débil porque uno está dentro de algo que no nos permite seguir adelante. Cuando una persona cae, cuando una persona no le ve salida a su vida, cuando una persona voltea y se siente literalmente como si estuviera en un hoyo donde no ve la forma de salir, no encuentra los recursos, por más que le da vueltas, que lo intenta y cada vez se siente más desesperada y siente que lo hoyo, entre más se mueve, más profundo se hace y que queda más lejos de la salida. Evidentemente que esa persona se va debilitando, no solamente físicamente, sino emocionalmente, por haber caído en un hoyo, por haber caído en una trampa. Y esa gente es la que a veces pasa por una crisis, está sin fuerzas, no puede, aunque quiere. La gente que se siente desesperada porque todo el mundo le dice, échale ganas, y dice, es que le he echado todas las ganas que tengo y no salgo adelante, y se siente débil, se ha estropeado a sí mismo, ha caído preso de la desesperación, de la angustia, en una trampa o en una serie de pruebas que le abaten, ha tomado caminos equivocados. Ha caminado mucho, pero ha caminado mal. Y quien está en un hoyo siente que por más fuerzas que imprime en salir adelante, no puede y se siente abatida esa persona. Ahora, otra vez, ¿qué dice el Señor Jesús? Bueno, si vemos a la oveja, si vemos a la persona en un hoyo, pues vamos y la sacamos. No la dejamos que se muera en el hoyo. Y como iglesia, nosotros tenemos que pensar como piensa Jesús. Esa gente que nos rodea, tal vez está perdida, tal vez está descarriada o tal vez está debilitada dentro de un hoyo. Lo peor que podemos hacer es, como dijeron también, actuar farisaicamente, es decir, se lo merece, está ahí porque nunca ha hecho nada bueno, qué bueno que le ocurrió, es un juicio de Dios, porque entonces estaríamos colocando la túnica farisaica y condenar a la gente en lugar de ayudarle. Y eso no va absolutamente a resolver nada. Nuestra tarea, como dice Jesús, es o voy por los montes o voy por el desierto o entro al hoyo para ayudarle a esa persona a salir adelante. Ahora, este tan solo es una característica de las ovejas. Hay otras características que nos vamos a ir encontrando. Por ejemplo, la que está perniquebrada. Una persona que está perniquebrada. Me gusta mucho cómo Jesús
lo presentó y vamos a ir al versículo que Jesús citó. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahora, este versículo, veámoslo nosotros para nosotros mismos. Porque Jesús lo hizo, Jesús lo cumplió. Pero ahora nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, estamos en esta posibilidad de hacer cumplir estos versículos en nuestra propia vida. Porque dice, me ungió Jehová. A todos nosotros, los que estamos aquí, Dios nos ha ungido y nos ha enviado a predicar las buenas nuevas. Jesús dijo, vayan y predican el evangelio por todo el mundo, vayan y predican el evangelio a toda criatura. Así que a mí, a cada uno de nosotros nos ha enviado a predicar las buenas nuevas, a predicar el evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Fíjense cuántas acciones, y cada una de ellas habla de personas que están así en la sociedad, abatidos, quebrantados de corazón, cautivos, en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, tenemos que hablarles de las buenas noticias, tenemos que hablarles de la buena voluntad de Dios, a consolar a todos los enlutados. Y seguramente vamos a encontrarnos en medio de la sociedad gente que vive en un luto perpetuo, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Cuánta gente afligida ustedes conocen en su comunidad, en su colonia, en el edificio donde viven? Vecinos, compañeros de trabajo que vive afligida, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Gente angustiada conocemos, yo creo que hay muchísima, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová, para gloria suya. Ahora, así como Jesús dijo que se cumplió esa palabra en él, y él vino a la tierra a cumplir con este propósito, hoy el cuerpo de Cristo somos nosotros, y por lo tanto nosotros somos los responsables de hablarle a la sociedad que está en esas condiciones. Me gusta que el Señor no nos pinta un panorama fácil, bonito de lo que, cómo está el mundo, como si el Señor no fuera optimista. Más bien nos dice en qué condiciones vamos a encontrar a la gente, en qué condiciones vamos a encontrar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso nos va a dar la oportunidad de hablarles. Un día platicando con una chica, me decía en la preparatoria, y estaba en una preparatoria cercana al Centro Cristiano, una preparatoria yo creo que es de las más grandes que existen, que es el Instituto Indoamericano, donde me dijo, somos como 60 personas en un salón de clases, y me dijo, lo que me dio tristeza es que entre los 60 solamente yo vivo con mi papá y mi mamá. El resto de mis compañeros o viven con el abuelo, con la abuela, con el tío, con la tía, con la mamá o con el papá, pero ninguno vive en una familia integrada. Entonces se podría pensar, bueno, eso es lo normal, porque la sociedad hoy en día sí vive. No, no es lo normal, es la tendencia que se tiene porque la gente vive mal. Y esa gente se está lastimada, esa gente no se puede mover, busca ayuda, el rechazo le ha herido, le ha lastimado, ha sido o se ve como víctima, despojado o contagiado de otros problemas, está atado, está abatido. Yo recuerdo, Yehudit ahora ya es una mujer casada, pero yo me acuerdo cuando ella estaba en la prepa, había un muchacho que continuamente iba a la casa. En ese momento yo pensé que este chico pretendía a mi hija, pero un día platicando con él le pregunté, bueno, ¿y tus papás? Y me dijo, bueno, mi papá no sé, nos abandonó hace muchos años. ¿Y tu mamá?
Bueno, pues ahorita de andar con alguno de sus novios. Ah, caray, ¿cómo que con alguno de sus novios? Sí, porque cada fin de semana llega con un novio diferente, entonces, pues yo no tengo a dónde llegar. Entonces, yo me di cuenta que él llegaba a la casa de ustedes, no porque anduviera pretendiendo a mi hija, sino porque él quería sentirse en medio de una familia. Él no estaba eh, bajo ninguna circunstancia, no se sentía ubicado. Si él llegaba a su casa estaba solo y cuando llegaba a estar su mamá estaba con algún señor a quien le presentaba como el novio en turno. Imagínense lo lastimado del corazón de este chico, cómo se sentía, cómo andaba. Y Isaías nos presenta el panorama de gente con corazones rotos y pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser jóvenes, pueden ser adultos, y la gente así vive. Entonces, son características que nos vamos a encontrar. No toda la gente es igual, no toda la gente la podemos poner la misma etiqueta. Unos los vamos a encontrar de una manera y otros los vamos a encontrar de otro. Y si ustedes están orando por aquellos a quienes van a, como les sugerí la primera clase, eh, hacer una reunión al final del mes, orar por 2 personas para poderles compartir del Evangelio. Yo les pido que ustedes le pidan al Espíritu Santo, Señor, dame discernimiento en qué condiciones está mi amiga, mi amigo, mi compañero de trabajo, la persona a la que voy a invitar, porque en función de sus características, ustedes le van a poder hablar del Evangelio. Ahora, tenemos otra característica más, el acostumbramiento al pecado. La gente llega un momento en que no percibe el pecado, ya tiene la conciencia cauterizada. Es como cuando entramos a un lugar que ha estado cerrado y adentro a lo mejor hay 10, 15, 20 personas, no hay ventilación, y uno entra a ese lugar y lo primero que uno siente es un mal olor, no porque la gente no se haya bañado, no, pero al haber estado encerrados tanto tiempo, evidentemente el humor de esa gente ya genera un mal olor. A lo mejor nadie dentro del salón se ha percatado, pero cuando uno llega de fuera y entra, uno lo percibe. Bueno, la sociedad está tan acostumbrada al pecado que ya no lo percibe, no se da cuenta, ya tiene la conciencia cauterizada, cree que es lo normal, cree que así debe ser. Entonces imagínense en una sociedad donde a lo mejor todo el mundo está divorciado, pues el que se divorcia dice, bueno, pues es normal, toda la gente se divorcia. Y si me divorcio no va a ser tan malo, porque pues al final todo el mundo lo está haciendo. ¿Por qué? Pues hay un acostumbramiento al pecado y se piensa, pues es natural, toda la gente se divorcia. El que tiene medios hermanos eh, pues ya para él va a ser también sencillo tener hijos de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque ya lo ve normal y el acostumbramiento va haciendo que uno deje de discernir cuando algo está mal. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo plantea en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjense, los que se pierden, los perdidos, los que nos han ocupado parte de la clase, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, la gente de la sociedad en la que vivimos, al acostumbrarse a vivir en pecado, deja de discernir, deja de pensar. Por eso es que hoy en día es tan fácil cuando implementan, todo el mundo tiene que reconocer que hay muchos géneros y si alguien te dice que se siente mujer, aunque tú lo veas con a un hombre con voz varonil, con barba, o sea, bueno, si te dice que es mujer, tienes que respetarlo como mujer. Y la gente dice, pues es normal. Ahora pregúntenle a los jóvenes de las últimas generaciones que no tienen temor de Dios y te dicen, pues pobres, déjenlos que tienen, no están haciendo nada de malo, es parte de la vida.
hay que modernizarse porque se dejó de discernir. La gente ya no piensa, la gente ya no mira más allá. Entonces, el evangelio, dice, está encubierto. Esa gente que está perdida no entiende, no tiene luz, no puede ver más allá. Y a veces puede ser gente muy culta, puede ser gente que uno pensaría es muy inteligente, gente muy capaz, pero que llega a pensar. Hace poco en un foro, algunas personas decían, bueno, pero es que pues estamos en pleno siglo XXI, no podemos pensar como hace 20 siglos y que no se acepte a los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y me preguntaron, tú, pastor, ¿qué opinas? Dije, bueno, nosotros no podemos actualizar la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios y no es que yo rechace a nadie, simplemente el Evangelio nos marca una línea y nosotros no estamos cambiando las reglas porque la Biblia es nuestra única regla y nuestra regla es universal y es atemporal. Así que modas van, modas vienen y la Biblia seguirá vigente para siempre. Seguramente se enteraron, esta semana la Iglesia Católica en Italia decide que ahora va a aceptar a sacerdotes de la comunidad LGBT. Esto obedece a la disminución del número de sacerdotes. Y dos, bueno, alguien que se diga una persona de la comunidad LGBT, en caso particular, sacerdotes homosexuales, significa que están poniendo en práctica la sexualidad. Y uno se preguntaría, ¿no sería más fácil que quitaran la doctrina del celibato y que permitieran que los sacerdotes se casaran y que tuvieran a su esposa y a sus hijos? Pero no, en lugar de eso, entonces le echan más leña al fuego y entonces no permitimos que un heterosexual se case y tenga una vida como Dios la diseñó, sino más bien dejemos el celibato para los heterosexuales, pero para los homosexuales rienda suelta. Y uno dice, ¿en serio? Bueno, es claro lo que dice 2 Corintios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, no les resplandece la luz, no pueden pensar, no pueden discernir. No estamos hablando de gente tonta, no estamos hablando de gente que no tiene estudios. Estamos viendo cómo el pecado va haciendo que la gente se acostumbre a lo monstruoso. De acuerdo a lo que dice Isaías 5:20, ¿verdad? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que es gente que está tan acostumbrada a vivir en medio del pecado de la sociedad que no se cuidan, no disciernen ni pasatiempos, ni diversiones, ni actividades, cosas que parecen inocentes pero llenas de ocultismo, de pornografía, de terror, de crimen. Y la gente lo ve normal. La gente cae en la regla, pero es normal, todo mundo lo hace, ¿yo por qué no? Y se deja llevar por las estadísticas, por lo que dice la mayoría, por lo que todo mundo opina, por lo que todo mundo dice. Y eso va haciendo que el corazón se endurezca, que el corazón se ponga negro. Y entonces se van aceptando pecados sociales, vicios sociales, adicciones sociales, hasta que llegamos a leyes que traten de presentar como bueno lo que es malo. Y por eso vemos que de repente hay leyes que favorecen el aborto, que favorecen la prostitución, que favorecen lo que sea. ¿Por qué? Porque la sociedad está acostumbrada a vivir en el pecado. Ahora, vamos a encontrar otro tipo de personas, las, aquellos que están en búsqueda de lo sobrenatural. Sí, porque va a haber gente que ustedes van a encontrar cuando le prediquen el evangelio, y seguramente los han encontrado, que buscan lo sobrenatural, pero lo sobrenatural que lleva al ocultismo. Entonces, creen que todos los caminos llevan a Dios, les llama la atención el supuesto poder al alcance de la gente, y por eso
México es un país con una cultura donde hay mucha superstición, mucha credulidad, y la gente cree en todo y cree en lo que sea. Y si le dices ponte una pulsera, se la pone, y si cuélgate algo al cuello, se lo cuelga, y úntate esto, se lo unta, tómate esto, se lo toma, y difunde este mensaje 5,000 veces y verás un milagro. Y la gente ve cómo le hace, pero lo difunde. Es decir, la gente cree en cualquier tontería que le pueda llevar a lo sobrenatural. No cree en Dios, le cuesta trabajo creer en Dios, pero está dispuesta a creer en lo que sea. ¿Por qué? Porque creer en Dios implica un compromiso. No es solamente yo creo en Dios y me viene el milagrito. Que creer en Dios, lo sabemos aquí, implica arrepentimiento, renuncias al pecado, buscar la santidad. Y como que eso no es muy atractivo para la gente. Para la gente es atractivo, pues a ver, me tomo un vaso de agua y quiero que haya un milagro. Mando un mensaje a 1,000 contactos y quiero que haya un milagro. Me amarro una cosa a la mano y quiero que haya un milagro. Entonces la gente quiere el milagro fácil, anda buscando lo sobrenatural. Busca si me compro un billete de lotería o le rasco o lo que sea. La gente está dispuesta a hacer lo que sea. Le prendo una veladora a alguien. La gente cree lo que sea, porque es gente que busca lo sobrenatural, pero no busca a Dios. Y vamos a encontrarnos muchos así, como dice Isaías capítulo 47, versículos del 10 al 13, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalezcas. Te has fatigado en los muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Entonces, es clara la escritura. Ese tipo de gente le vendrá todo tipo de males, pero es gente que uno lo ve y aparentemente están buscando lo divino. No, no están buscando lo divino, están buscando lo sobrenatural, pero del lado del ocultismo. Y por eso muchas veces los cristianos, en el exceso de misericordia, decimos, bueno, pero es buena gente, es de buen corazón. No, la Biblia es muy clara, no es de buen corazón. Simple y sencillamente está buscando del lado del ocultismo, y para Dios eso es abominación. Ahora, Ezequiel capítulo 21, del 21 al 23, dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. ¿Se dan cuenta? La gente vive engañada. Y México es un país que tiene un alto porcentaje. Ahora, mucha gente que vive en pobreza, en miseria o descarriada, también vive buscando el ocultismo. Y si no, cada primero y 2 de noviembre, cada 12 de diciembre y cada que hay determinadas fiestas religiosas, ustedes lo pueden ver. Cómo la gente le cuesta trabajo creer en Jesús, pero puede creer en cualquier otra cosa, cualquier ídolo, cualquier situación que se le presente, la gente está dispuesta. En Hechos capítulo 8, versículo del 9 al 11, el apóstol Pablo lo presenta así, pero había un hombre
Bueno, perdón, Lucas lo presenta así, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicos les había engañado mucho tiempo. Bueno, así como esa gente de Samaria, la gente de México hoy en día practica muchísimas formas distintas de ocultismo y es engañada. Es engañada en las redes sociales, es engañada en la televisión, es engañada de muchas maneras. ¿Por qué? Pues porque también la gente de la sociedad tiene la tendencia de adorar algo que se llama superior. No sabe cómo se llama. Digamos que el apóstol Pablo usó eso en, en Atenas, cuando vio que estaban adorando al Dios no conocido, dijo, bueno, pues ese que no conocen es el que yo les anuncio, pero la gente sigue igual, la gente adora y simplemente dice, sí, sé que hay un ser supremo, sé que hay un Dios, sé que hay alguien, pero no sé quién es. Y la gente dice, sí, sí, lo que tú me predicas yo ya lo sé, porque yo adoro a ese Dios, llámese como se llame, porque la gente no tiene entendimiento quién es Jesús. Bueno, esa gente es a la que le tenemos que predicar. Esa gente que vive en medio de una religiosidad, la gente que puede pensar lo mismo es Jesús que Mahoma, lo mismo es Jesús que fulano, que sutano, y lo puede comparar con cualquier cosa. Está dispuesta por la ignorancia. Ahora, se los menciono porque esas son características de nuestra sociedad en la cual vivimos. En Lucas 13, del 25 al 27, dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Esa gente religiosa cree que está bien delante de Dios porque cree en algo, pero nuestra labor es traer a esa gente al arrepentimiento porque su religiosidad no los va a salvar. En Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y aquí me gusta este versículo porque nos ubica a todos, nosotros también éramos así, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, éramos personas aborrecibles, pero también nos aborrecíamos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Así que en algún momento nosotros así fuimos. ¿Y por qué les pongo este versículo? Porque yo sé que cuando vemos las características de la sociedad podemos llegar a pensar, pero esa gente no merece nada. Bueno, ni tú ni yo la merecíamos tampoco, pero Dios tuvo misericordia y por lo tanto, ahora a nosotros nos corresponde decir, yo también tengo que tener misericordia de los que no se la merecen y tengo que hacer lo imposible para salvarlos, para traerlos a Cristo, para hablarles del Señor, yo no sé qué voy a hacer, pero tengo que hablarles de Cristo y que ellos puedan convertirse. En Job, capítulo 19, versículos 25 al 27, fíjense qué bonita palabra es esta. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que ese es el mensaje que tenemos que dar
a la sociedad que tiene estas características que hemos visto y que seguramente habría muchas otras que nos podría faltar mencionar. Por ejemplo, muchas voces que dicen tener la verdad. ¿Cuánta gente vamos a encontrar que está confundida porque dice, bueno, tú me hablas una cosa, pero también ellos me hablan otra cosa y aquellos me hablan otra cosa y otros más me hablan otra cosa? Y a veces la gente está confundida. ¿Por qué? Porque ya no sabe qué creer. Hay gente que tiene una fe secular, hay gente que tiene una fe anticristiana, y hay gente que tiene una fe parecida o paralela al cristianismo. Entonces, imagínense, hoy en día, aún en México ya tenemos grupos como los musulmanes o muchas filosofías que están en contra de los cristianos, gente que tiene, bueno, no cree precisamente en algo que ellos piensan que es Dios, pero es gente que cree en la superación personal, gente que cree en la metafísica, gente que cree en lo que sea y piensa que esos conocimientos o esos grupos a los que pertenece le van a llevar a la salvación. Bueno, es la fe secular o fe que parece cristiana, pero que en realidad están lejos de Cristo, como muchos grupos sectarios que sí nacieron aparentemente de algo que parece cristiano, pero que no tiene nada que ver. Por eso tenemos que recordar lo que dice el Señor Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que aprovechemos que la gente también tiene hambre de Dios. La gente, ¿por qué cree lo que sea? Porque tiene hambre de Dios. ¿Está perdida? Sí, pero tiene hambre de Dios. ¿Está descarriada? Sí, pero tiene hambre de Dios. ¿Está dolorida, perniquebrada? ¿Está metida en ocultismo? Pero en medio de eso hay algo en su corazón que les hace sentir hambre de Dios. Por eso es que de alguna o de otra manera creen en algo. Y segundo de Timoteo capítulo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Antes que alguien nos gane y haga que esa gente se pierda, nosotros tenemos que ir y tenemos que hablarles de Jesús. ¿Cómo orar por la sociedad? Nos quedamos con este punto porque tenemos que evitar dos extremos. Nosotros como cristianos, primer extremo, ser arrastrados o ser influenciados por la sociedad. Muchas veces los cristianos dicen yo quiero ganar y confunden lo que el apóstol Pablo dice, hazte judío a los judíos o gentil a los gentiles, y terminan por ser arrastrados por la sociedad y terminan aceptando prácticas de pecado como si fueran buenas, porque ya se dejaron influenciar. El otro extremo es volvernos fariseos, condenar a todo mundo, apartarnos y ya no hablarle de Dios a nadie, porque nosotros nos creemos tan santos que ya somos tan fariseos que terminamos aborreciendo a todos y no aceptando a nadie. Así que son dos extremos y yo les invito a que oremos y le digamos, Señor, yo no quiero ser ni de los que aceptan de tal manera lo que hace la sociedad, que termine yo mismo arrastrado y ser influenciado por ellos, pero tampoco quiero ser de los fariseos que aborrecen a la gente, que rechazan a la gente, que ve abajo a la gente y que nunca les habla de ti. Creo que tenemos que desarrollar el corazón de Jesús en el sentido de ir por las ovejas que están perdidas, ir por las ovejas que están descarriadas, ir por las ovejas que están perniquebradas, es por las ovejas que están adentro de un hoyo, ir por los que están desorientados, ir por los que están en ocultismo. Tenemos que ir por todos. Ahora, cada uno sabrá o va a identificar esas primeras dos personas que en el mes de enero les vayamos a compartir el Evangelio. No sabemos qué situación se va a presentar, en qué condiciones están.
Pero esta clase yo creo que a muchos de ustedes les puede servir de guía. ¿Ok? ¿En qué condiciones está esa persona? Con una plática, con algunas preguntas que le vayamos haciendo, Dios nos va a permitir discernir cuál es su problema, cuál es su característica y en función de eso presentarles el mensaje. Ustedes le preguntan, bueno, ¿y tú crees en algo? No les digan Jesús, simplemente pregúntenles, ¿crees en algo? Y dejen que la gente conteste. Y solito, acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la gente solita nos va a empezar a decir qué cree o en qué posición está. Y de esa manera vamos a poderles predicar el Evangelio. ¿Sí? Bueno, a ver, Elías, ¿qué comentario quieres hacer? Micrófono está cerrado, Elías. Ya. Lo que pasa es que le dejé la mano levantada para un comentario pasado y hasta ahorita te das cuenta. Bueno, hasta ahorita lo miraste. Perdóname. A lo que iba Perdóname. precisamente es que son modas. Todo eso son modas. Antes la moda, en la palabra moda se usaba únicamente para la cuestión de vestir. Pero ahorita ya, actualmente ya todo es moda. La moda para alimentarse, los veganos, por ejemplo. Desafortunadamente también la forma de pensar, la filosofía, la forma como regir la vida. Se está haciendo una modita nada más. Hacer las cosas como todo el mundo los hace. Pero Ok. a mi manera. Ok, Elias, muchas gracias. Edgar y Espitia. Bueno, yo tengo una pregunta acerca de que cómo se puede ayudar a la gente que está en prostitución, por ejemplo, que se contacta por teléfono o por redes sociales, o sea, pero sin entrar en los supuestos servicios que ofrecen, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, ahí te recomiendo acercarte con Carlos Cabrera y Maribel Sosa. Ellos se dedican justamente a predicarle a gente en esas condiciones y seguramente ellos te pueden explicar más cómo se puede hacer ese trabajo. Entonces, también hay ocasiones en que conviene en determinados momentos, por ejemplo, tú que eres un joven, no buscar predicarle a ese tipo de gente, sino que yo creo que hay características también para cada uno de los objetivos que tenemos. Creo que tenemos que buscar, por ejemplo, en tu caso, gente más accesible a ti, eh, aunque Carlos y Maribel tienen ese servicio, pero también ellos nos pueden hablar después de cómo hacerlo y cómo se acercan a ese tipo de personas. Así que ellos son parte de este grupo y a lo mejor en algún momento nos pueden compartir algo de eso. Nada más que creo que Maribel ahorita está con el tema de las quimioterapias, como nos explicó en el chat. Entonces, pero en algún momento le vamos a pedir que ella nos plantee esa situación. ¿Sí? Sí está conectada Maribel, pastor. Bueno, pues no sé si Carlos o Maribel quieren decir algo, aunque ya no tenemos muchos minutos, solamente tenemos 3 minutos para tener que cerrar la sesión. Entonces, a lo mejor después le pedimos a Maribel y a Carlos que nos expliquen un poco acerca de ello. ¿Sí? Yo quisiera que pudiéramos terminar orando y que cada uno de ustedes ore por las personas a las que les va a hablar el Evangelio, todos, y que oremos para que Dios nos dé discernimiento de cómo le vamos a hablar a esas personas de acuerdo a sus características. ¿Les parece bien? Yo le voy a pedir aquí a Alexa. Alexa, ¿puedes tú abrir tu micrófono y guiarnos en esta oración, por favor? Sí, pastor. Señor, y queremos ponernos delante de ti, queremos
poner a estas personas que vamos a predicarles en este mes, para que tú nos des discernimiento, Señor, para que tú, respecto a lo que les conocemos, a el trato que hemos tenido, o a lo mejor si es una persona que hemos encontrado en una panadería, Señor, en algún servicio, Señor, que tú nos dirijas sobre cómo hablarles de ti, cómo presentar el evangelio de una manera eficaz para que muchos crean que tú eres Dios. Señor, que podamos ser sensibles, que no estemos nerviosos, que no estemos preocupados, sino que escuchemos lo que la gente nos dice, porque tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, pon esas palabras en nuestra boca, esas palabras suaves, esas palabras específicas, eficaces, para que tu palabra entre y como espada de dos filos llegue hasta lo profundo de las personas y puedan recibir de ti como Señor y Salvador. Señor, úsanos y prepáranos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Alexa. Bueno, gracias a todos. Terminamos 8:58. Les mando un abrazo. Ya espero mañana darme el tiempo para poder subir la clase de hoy en YouTube para los que quieran repasar algo o los que no estuvieron presentes en la clase de hoy. Sigan Hermano, orando por muchas eso. gracias. hermano Ujú. Gilberto, nada más habemos personas que todavía no estamos integradas al chat. ¿Nos pueden agregar? Ah, claro que sí, hermanita. Que Dios Sí, les bendiga. Sí. Gracias, hermano. Bendiciones. Buenas noches para Shalom, todos. shalom. Y Buenas Dios te guarde. noches. Nos vemos. Igualmente, gracias. Todos. Shalom, shalom. Shalom.